Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ayúdame en mi sufrir por ti. Estamos en la temporada Palabra desde la prisión, yendo hacia las cartas del apóstol Pablo desde la prisión. 4 hermosas, profundas, sentidas y muy consistentes cartas que Pablo escribiese estando preso, esperando su sentencia final por haber apelado al César por aquel gran alboroto que se armó, no solo en las ciudades que visitó, sino principalmente en Jerusalén, por la predicación hacia los gentiles. Apela Pablo al César, es enviado al César y allí estaba preso, esperando sentencia. Ya fuimos entonces sobre la carta a los Efesios. Vamos ahora por la carta a los Filipenses. No necesariamente están en el orden que los expertos biblistas pues han establecido en que es lo más probable que haya sido escrito. No, estamos siguiendo el orden bíblico nada más. Efesios, Filipenses, luego Colosenses y al final Filemón. Iremos en ese orden. El tiempo de hoy está basado en el texto del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses, la parte final del capítulo 1, del 27 al 30. Ya Pablo ha hablado acerca de su muerte. Dice: mi cárcel o mi encarcelamiento ha provocado que muchos hermanos hablen con denuedo y compromiso acerca del evangelio. Fenomenal. Pero hay algunos que lo hacen por envidia, por rivalidad y por añadir sufrimiento a mis prisiones. Pero yo me gozo, al contrario, porque sea por verdad o por pretexto, Cristo es predicado. Y añade Pablo algo muy especial cuando dice que tanto que si vivo como si muero, Cristo será magnificado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y al hablar de esto, dice Pablo, el vivir para mí resulta beneficio para la obra. El irme con el Señor es mucho mejor, pero entonces no sé qué elegir. Y dice: si es necesario que yo me quede aquí, aquí me quedaré para ser de bendición para ustedes y me gozo en esto, pero si me voy con el Señor será mucho mejor para mí. Y hablando de él, es decir, centrando este mensaje en él, ahora va a hablar acerca de los filipenses. Pero antes de seguir y decir este mensaje del 27 al 30, habría que recordar cómo es que Pablo, habría que recordar esto, cómo es que Pablo, que es central, estando en la prisión, hace conocer, manda, envía, produce, fructifica de bendición o fruto, da fruto de bendición para los que están afuera. Esa parte es fundamental. Ahora, dice: solamente ruego, le dice a los filipenses, les ruego que se comporten, o como dice aquí, os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y tiene una conexión directa con Efesios capítulo 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y allí aparece directamente estas palabras que son de Pablo. La conducta: vivan como hijos de Dios, vivan como personas que han sido transformadas por el Espíritu en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivan de acuerdo con eso. Dice: ¿para qué? Sea que yo vaya a verlos a ustedes o que esté ausente, no importa, esté presente o esté ausente,
que eso denota que la autoridad para los filipenses y para todos los creyentes no son las personas, los pastores, los líderes, no son ellos la autoridad, no son ellos los que tienen que mover por su presencia o por su influencia o por su exhortación a los demás a obedecer. Entonces, no, el centro es nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, sea que yo vaya o que no vaya, que esté o que no esté, no importa. El centro no tengo que ser yo, dice Pablo. Oiga de ustedes, dice que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y la traducción, por así decirlo, un poco más moderna, va a decir que sea que yo vaya a verlos o no, que esté presente o ausente, yo oiga de ustedes que están firmes y están en un mismo sentir, unidos, predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Es la lucha por el Evangelio de la que habla aquí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, juntos. No importa cuáles sean las diferencias, incluidas las diferencias de sexo femenino, masculino y de allí en adelante, de gentilicio, de familia, de herencia familiar, lo que sea, de costumbres, de tradiciones, todo esto hemos dicho queda anulado en Cristo para encontrarnos en Él y ser uno solo. Pero dice que los encuentres unánimes sin dejarse intimidar por los que se oponen. Ya vamos a hablar de ellos. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, claro. Oponerse al evangelio, están perdidos, están perdidos. Ir a favor del evangelio, han sido salvos. Entonces, Pablo dice, ciertamente es evidencia de que están perdidos aquellos que se oponen al evangelio. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Viendo la luz, oyendo el evangelio, conociendo del evangelio, sabiendo del evangelio, lo rechazan. Por eso esa libertad de conciencia, libertad de elección que el Señor nos ha dado. Y allí es donde se basa, por supuesto, el castigo eterno, porque han tenido la oportunidad y la han dejado ir. Dice, sin dejarse intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes es de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedida la causa, o es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora, aquí hay un lío. ¿Cuál es el conflicto de Pablo? Pablo está preso por la predicación del Evangelio. Pablo está sufriendo por el Evangelio. Todas las cárceles y el sufrimiento y la adversidad que vive Pablo es a causa del Evangelio. Ahora, quiere decir entonces que estando en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, viviendo con Él y para Él, ¿vamos a sufrir? Sí, no estamos exentos de ello. El Señor Jesucristo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Y una de las causas del sufrimiento nuestro es por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Un café por eso, sí, señor. Bueno el café, bueno el café. Explicamos, miren. En primer lugar, debemos recordar que en el capítulo 16 de los Hechos, relata Lucas cómo fue la llegada del Evangelio a Filipos. Pablo y Silas llegan, hay una mujer con un espíritu de adivinación y llega ella diciéndoles, obviamente el espíritu maligno, reconociendo a Silas y a Pablo y a Silas, diciendo que estos son portavoces del Dios verdadero.
Sí, Pablo y Silas mandan a callar a la muchacha, sacan el demonio y los personajes que ganaban dinero con la adivinación que daba el demonio metido entre la muchacha, pues se enojan contra Pablo y Silas al montar alboroto diciendo, esta gente son judíos y vienen aquí a quitarnos las costumbres que nosotros tenemos. Y arman tan alboroto que los meten a la cárcel. Ya sabemos la historia del carcelero de Filipos y toda la cosa. Al final los mandan a azotar y Pablo les dice, y además de eso, los mandan a azotar y que se vayan. Y Pablo les dice, no, un momentico, después de que nos azotaron, ¿nos van a dejar ir así nomás? No, que vengan los magistrados y nos saquen ellos mismos, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Y los magistrados se asustaron porque habían azotado a unos ciudadanos romanos y vinieron pidiendo disculpas, que perdón, que váyanse y por favor no hagan ninguna demanda. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el evangelio llegó a Filipos en problemas, armando tremendo lío. Eso entonces hace muy fácil entender que los primeros creyentes de la iglesia en Filipos fueron perseguidos, fueron molestados, fueron, no sé, hostigados, porque había costumbres en la ciudad no muy santas. Y además de eso, con el lío, digamos, del contexto en el que llegó el evangelio, pues también le generó problemas a los hermanos. Sufrimiento para ellos. Eso hablando del contexto que corresponde a Filipos. Pero mis amados, para nosotros hoy, vivir esta vida bajo los principios del Señor, guiados por el Señor, en el poder de su Espíritu Santo, evidencia un conflicto con el mundo, porque resultaría mucho más fácil hacer las cosas según el mundo y no según Dios. Resultaría mucho más fácil para algunos, con consecuencias nefastas, eso sí, con consecuencias terribles, eso sí, pero resultaría mucho más fácil para algunos. Hay algunos que prefieren no pagar el precio de enfrentar el mundo con los principios del reino del Señor y no tener que sufrir tanto. Vamos, digamos la mentira, hagamos el doble por aquí, digamos que fue tal y no tal, hagámoslo de tal manera. ¿Para qué tenemos que darnos mala vida siendo rectos, siendo justos? ¿Para qué tenemos que sufrir viviendo de acuerdo con el Señor? No, venga, vivamos de acuerdo con el mundo y le damos las gracias al Señor y lo alabamos y lo bendecimos y si es posible mandamos el diezmo, pero no suframos tanto. No. En realidad, vivir el evangelio en estos tiempos, como en todos los tiempos, ha exigido un sufrimiento evidente. La carne, el mundo y el enemigo proponen cosas diferentes. Disciplinarnos en obedecer y en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios causa sufrimiento. Alguien pudiera haber dicho de los filipenses: aquí la iglesia en Filipos o el evangelio o ser evangélico en Filipos resulta un problema, yo mejor no lo soy. Yo deje eso quieto, yo mejor no voy a la iglesia, yo mejor no me identifico con ellos y me quedo en casa y opto por lo más fácil. Pablo les dice, a ustedes es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean, sino que padezcan, que sufran por él. Y así fue, teniendo el mismo conflicto que ustedes han visto en mí y que ahora hay en mí. Tal vez ellos no serían metidos a la cárcel finalmente como Pablo, pero sí serían hostigados, sí serían perseguidos, sí iban a molestarlos por esto, no los iban a dejar tranquilos. Mis amados, seguir a nuestro Señor Jesucristo va a causar sufrimiento, pero es un sufrimiento que bendice nuestras almas, nuestras vidas, nos da madurez, nos da sentido de vida, nos da propósito de vida, nos conecta con Dios en uno solo, sabiendo que estamos en Él, en el centro de su voluntad, siendo guiados por sus pasos y bendecidos por Él.
que sería mucho más fácil. Tal vez, pero las consecuencias temporales y eternas son inimaginables, mis amados. Así que es preferible 1000 veces vivir bajo la disciplina, la bendición del Señor, el cuidado del Señor, aunque tengamos que padecer por un poco de tiempo, aunque tengamos que sufrir por un poco de tiempo, pero siempre fieles a Él, que sucumbir ante el mundo, ante las propuestas del mundo y vivir de espaldas a Dios. Mis amados, nunca se ha dicho que vivir en Cristo sea una vida fácil. No, porque la mera lucha contra la carne, contra las inclinaciones nuestras pecaminosas, ya es una batalla, ya es una lucha. Alguien pudiera decir, no luches más, tú eres así, es tu camino, es tu vida. Es más, hay quienes se atreven a decir, no luches contra eso, Dios te hizo así. Y están hablando de una actitud y de una conducta pecaminosa. Y van a decir, Dios te hizo así, sigue adelante, no hay ningún problema. No luches contra eso. No, mis amados, ya nos dijo Pablo en Efesios, la lucha no es contra sangre y carne, es una lucha espiritual. Ya tenemos la armadura de la fe, usémosla, usémosla. Y vamos en franca lucha contra el pecado, contra el mundo, contra nuestra propia pecaminosidad, y vamos dando la batalla. En sufrimiento, tal vez, pero es un sufrimiento que da gozo. Es decir, estoy en adversidad por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero el Señor está contento y hay satisfacción en mi corazón. Hay propósito de vida, hay sentido de vida. Y yo puedo ver allí la mano del Señor, aunque esté sufriendo, pero estoy con Él. Ninguno de los discípulos del Señor vivió y murió de manera agradable. Retirado en una buena finca, cobrando su pensión de vejez, cultivando florecitas en el jardín, cuidando las gallinitas y los animalitos y dándose buena vida. Ninguno de los discípulos del Señor vivió su vida final así. Y Él les dijo, bueno, les esperan momentos difíciles. Y cada generación, cada tiempo de este mundo, en la historia de la humanidad, tiene su propio sufrimiento. A nosotros nos tocó vivir esto. Que seamos hallados fieles en el Señor, así tengamos que sufrir, que lo que nos espera es 1000 veces, muchísimo más agradable, más profundo, mucho mejor que lo que tenemos ahora. Padre, gracias por lo que nos has dado hoy. Señor, no es fácil vivir para ti, pero la recompensa eterna es inconmensurable, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo que nos mueve a depender de ti y a estar centrados en ti todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, en nuestra lucha con nuestras debilidades, con nuestras concupiscencias, con todo aquello que llevamos por dentro que nos inclina al lado contrario de tu voluntad, pero sabemos, Señor, que la lucha no es en vano. Señor, que no nos amoldemos al mundo, sino que luchemos por mantenernos fieles a ti. Y gracias por tu ayuda, por la presencia de tu Espíritu Santo y la guía. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, porque somos débiles y no es fácil, pero tu misericordia es con nosotros. Gracias, Padre. Encomendamos en tus manos el resto de este día y el resto de la semana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Bueno, sabemos que falta tiempo siempre para seguir adelante. Bueno, que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día hoy, fructífero día, el día de hoy. Que el Señor bendiga el trabajo de sus manos y nos veremos mañana en otro tiempo de palabra y café, si el Señor lo permite. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.